bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del Coloquio Internacional de Estudios de Género. Iniciamos esta sesión con una mesa de especialistas, una gran mesa, me permito decir, porque tenemos, a tres especialistas presentes y a uno a través de la distancia y del mundo digital, la mesa Gubernamentalidad y Sexualidades. Nos acompañan en esta mesa la doctora Ana Muchastegui, ella es de la UAM Xochimilco, el doctor Rodrigo Parrini, también de la UAM Xochimilco, y la doctora Ivonne Sass, del Colegio de México. Y a la distancia nos acompaña Fabricio Guerrero, que es del CEICH de aquí de la UNAM. Entonces, la dinámica de la mesa va a ser que le vamos a dar 25 minutos a cada ponente. Vamos a empezar con la doctora Ana Muchastegui, de quien voy a leer una breve semblanza para darle la palabra. Ella es doctora en filosofía por Goldsmiths College de la Universidad de Londres, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Ha publicado Virginidad e Iniciación Sexual en México, Experiencias y Significados con The Population Council y EDAMEX, y otros artículos relacionados con la construcción social de la sexualidad en México y los procesos subjetivos vinculados con el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Fue becaria de la Fundación MacArthur y del programa for the Study of Sexuality, Gender, Health and Human Rights de Columbia University, con un proyecto de investigación sobre nociones éticas de hombres rurales en sus relaciones sexuales con mujeres. Actualmente coordina un proyecto de investigación sobre procesos subjetivos en el ejercicio de la ciudadanía sexual. Así que muchas gracias, Ana, bienvenida, te doy la palabra. Dice Cristal, una mujer que vive con VIH de 38 años, que lleva 10 años en tratamiento. Yo me he dado cuenta que esta enfermedad, más que antibióticos, más que medicinas, más que todo eso, es tu capacidad y las ganas que tú tengas de vivir. Cristal plasma en su relato la experiencia de una relación, aquella entre agentes del saber poder médico y ella en su condición de mujer que vive con VIH. Cristal ha transitado por distintos procesos en su incorporación a servicios de salud especializados. Su trayectoria refleja la de tantas otras mujeres: diagnóstico tardío, vicisitudes con el personal y las instituciones de salud, obstáculos geográficos, económicos y sociales en su acceso al tratamiento antirretroviral y la experiencia corporal de lo que significa vivir con VIH. Por otro lado, enfatiza su deseo de vivir, un anhelo compartido por otras mujeres que se resisten a abandonar el curso de su vida cotidiana. Su historia muestra también la intersección entre las desigualdades estructurales y de género, las intervenciones biomédicas para responder a la epidemia y el deseo como potencia de vida, procesos que participan en las posibilidades de adherencia terapéutica de mujeres que viven con VIH. En esta presentación lo que queremos hacer, este es un trabajo hecho con un equipo de la UAM, Azucena Ojeda, Nancy Lombardini, que está aquí. Lo que pretendemos hacer en esta presentación es interrogar los efectos de las concepciones reduccionistas sobre la adherencia terapéutica y sus tecnologías biomédicas desde lo vivido por mujeres en la gestión de su condición crítica. Buscamos analizar la interacción desigual y conflictiva entre saber biomédico y saber de la experiencia, y nos aproximamos al apego al tratamiento y la permanencia en la atención como un trabajo vivo, situado en relaciones sociales y procesos corporales, subjetivos, éticos y políticos. En particular lo hacemos a través de analizar una investigación e intervención que hemos hecho en los servicios de salud del DF, especializados en VIH y en Capacites de Oaxaca, donde hemos trabajado con mujeres acompañantes pares, mujeres que viven en diagnóstico, y ellas como agentes en la intersección entre saberes.
Así se abre una conversación a tres voces entre el saber médico, las usuarias y las propias mujeres acompañantes pares como posible línea de respuesta a la epidemia en mujeres. El enfoque biomédico que define la adherencia como la capacidad de un individuo para cumplir con las indicaciones médicas, esta es una definición descensiva, parte de un paradigma individual y conductista que centra el éxito casi exclusivamente en la usuaria, y con ello se detona un proceso medicalizador que dirige comportamientos, establece formas de disciplina, restricción y obligación e impone un modo normal, responsable y legítimo de cuidar de sí y de otros, dice José Ricardo Ayres. El apego se construye entonces sobre la base de un modelo de deber ser o de un horizonte normativo que busca el control de la enfermedad y la supresión de los síntomas como criterio de éxito técnico en las prácticas de salud. Esta definición de adherencia es problemática, en tanto omite las condiciones estructurales que dan forma a las posibilidades individuales de acción sobre el propio cuerpo, empezando porque la posibilidad de acceso físico y material a los servicios de salud está marcada por diversos vectores de desigualdad. Acá no partimos de una concepción interaccionista comportamental entre médico y usuario, sino de una aproximación crítica a las prácticas específicas de la relación en las consultas médicas, donde operan formas de saber poder, es decir, discursos dominantes, tecnologías y formas de subjetivación en términos de Foucault. Esta complejidad permite entender que la adherencia al medicamento no es simplemente el acto de tomar pastillas, sino aprender a vivir con VIH, lo cual implica la transformación de relaciones, decisiones y prácticas cotidianas de cuidado de sí. La adherencia como proceso requiere, por tanto, una administración diferente de la vida, a veces radicalmente diferente. Las políticas de la vida, vistas desde el panorama de la intervención sobre el VIH, no solo tienen que ver con tecnologías biomédicas, sino con la experiencia cotidiana de los agentes sociales, la producción de sentido y valores para los involucrados. Por tanto, se enuncia aquí una conceptualización diferente de las prácticas sanitarias hegemónicas basadas en tratar, curar y controlar, para pensarlas en un sentido más amplio, como prácticas de cuidado centradas en la búsqueda de bienestar. La intervención que aquí se analiza permite vislumbrar un tercer agente, las acompañantes pares. En ellas es posible observar procesos activos de apropiación del estado de cronicidad, formas encarnadas de resistencia al estigma y modos de tejer una red de apoyo desde la solidaridad y la esperanza. Las acompañantes pares escuchan, traducen, destraban procesos críticos vividos por las mujeres en su incorporación a los servicios de salud. En este sentido, uno de sus atributos es que dialogan con un proyecto que va más allá de la dimensión médica, en tanto se trata de un verdadero proyecto de felicidad, en el cual la potencia del deseo juega un papel definitivo. En este análisis inscribimos la epidemia del VIH como un problema de biopolítica, en la interpretación de Radinoff y Rose. El biopoder, dicen ellos, sugerimos, implica uno o más discursos de verdad sobre el carácter vital de los seres humanos vivientes, un conjunto de autoridades competentes para enunciar tal verdad, estrategias de intervención sobre la existencia colectiva en nombre de la vida y la salud, y modos de subjetivación en los que los individuos trabajan sobre sí en nombre de la vida colectiva o la salud individual o colectiva. En el caso del VIH, la llamada estrategia de tratamiento como prevención puede ser descrita como una intervención biopolítica. Esta estrategia recoge la evidencia científica de que la transmisión del VIH puede reducirse hasta el 96% siempre y cuando la carga viral se mantenga indetectable. El efecto medicalizante de este énfasis ha significado, entre otras cosas, el retorno de la preeminencia de las intervenciones biomédicas, lo cual ha dejado de lado el reconocimiento de que cualquier estrategia requiere también de componentes comunitarios, de comportamiento y estructurales. Incluso el propio Banco Mundial afirma, sin condenar los efectos transformativos del tratamiento en la reducción de la enfermedad del SIDA y la muerte, y en la desaceleración de la transmisión del VIH, no acabaremos con esta epidemia tomando pastillas. Los sistemas de salud utilizan estos contenidos del saber científico para la intervención sobre cuerpos individuales, con el fin no solamente de cultivar la salud, sino también de producir un efecto sobre el cuerpo masa, es decir, sobre la población.
La anatomopolítica implicada en el tratamiento antirretroviral se entrecruza con la biopolítica como forma de gestión gubernamental de la enfermedad. Es nuestra intención mostrar esta operación biopolítica a través de analizar las vicisitudes que producen un sujeto específico, el sujeto de la adherencia. Pretendemos identificar las técnicas y estrategias a través de las cuales un individuo es conducido a operar sobre su cuerpo, su afectividad, sus vínculos, su acción cotidiana, de modo que incorpora el tratamiento antirretroviral, ciertos hábitos de cuidado y la atención médica como parte de sí. En el caso de esta investigación, la interacción médico-paciente se muestra como uno de los procesos centrales en la construcción de tal sujeto a partir de la instalación de un deber ser, cuyo indicador más claro sería la obediencia de las usuarias respecto de las prescripciones técnicas. La expectativa sería que la racionalidad médica encontrara su equivalente en la racionalidad de las pacientes, representada por el apego absoluto al tratamiento. Sin embargo, algunas mujeres relatan haber ocultado síntomas, no tomar consistentemente el medicamento y no comunicarlo al médico, no acudir o llegar tarde a las citas médicas, etc. En contraparte, algunos miembros del personal interpretan estos comportamientos como fallas, productos del escaso nivel educativo de las mujeres, según ellos, de un deficiente sentido común, de falta de sensatez e inclusive de ingratitud hacia la institución. De múltiples maneras, sin embargo, ellos expresan su desconcierto y frustración ante la imposibilidad de hacer valer esta expectativa subjetivante. Si bien reconocen como condiciones para la adherencia el papel de las mujeres en la división sexual del trabajo y las dificultades de las usuarias, especialmente en ámbitos rurales, para acceder a los servicios, algunos miembros, el comportamiento que es etiquetado como falla tendría para algunos miembros del personal una explicación en una sumisión atribuida a las relaciones de género. El machismo, entre comillas, se utiliza con frecuencia como explicación para las interrupciones en el tratamiento, especialmente cuando está involucrada la violencia doméstica. La contraparte de esta condición sumisa sería el trato tutelar que algunos ofrecen a las usuarias al llamarlas mijitas, mis pacientitas, las embarazaditas, entre otras expresiones infantilizantes que conllevan intervenciones asistencialistas como aconsejar, regañar o inclusive condicionar el tratamiento. Al mismo tiempo, desde el mandato institucional, aparecen otras prácticas específicas basadas en presupuestos normativos que construyen a las usuarias como sujetos de derecho, en concordancia con el campo jurídico. Las instituciones médicas se ven regidas así por principios bioéticos y normativos ligados a nociones de equidad de género, diversidad sexual, no discriminación y derechos humanos. Rabinoff y Rose incluyen como parte de tal complejo bioético la construcción histórica de la atención a la salud como un derecho. Más aún, dicen ellos, hemos visto el incremento de nuevos tipos de grupos de pacientes e individuos que crecientemente definen su ciudadanía en términos de derechos y obligaciones hacia la vida, la salud y la cura. En este sentido, el servicio opera bajo una maquinaria de producción de saberes, regímenes y prácticas que lo anteceden y sobrepasan, que estructura los modos de actuar delimitados crecientemente por el campo de derechos. Es así que en términos de relaciones de poder y procesos de subjetivación, se proyectan sobre las usuarias dos sujetos distintos e inclusive contrapuestos, el sujeto de derecho y el sujeto de la obediencia, de modo que la racionalidad médica opone la obviedad de la adherencia al derecho de decisión de las mujeres en relación con su propio cuidado. Dice un médico, la primera pregunta que habitualmente nos hacen las pacientitas es: doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Yo siempre les contesto, el que tú quieras, mijita, siempre y cuando vengas con nosotros y te demos tu tratamiento y lo estés tomando como debe de ser. Es por ello que paradojalmente el saber médico espera que el sujeto de derechos obedezca las indicaciones médicas, aunque tal expectativa se vea frustrada. De este modo, entre la práctica médica y el acatamiento de sus prescripciones existe siempre una posible fractura, aquella producida por la inmanente condición material y vital del sujeto. La expectativa de obediencia se ancla entonces en una tecnología para la conducción. Dice otro médico, aquí no hablamos con tecnicismos como en un hospital. No, mija, lávate las manos, si no, te va a dar chorro. O cosas así para que la gente también se sienta confiada. Tienes que usar condón si no te enfermas. ¿Quieres venir aquí que huelas mal? Ahora debes tomar tus pastillas. Mira, la azul la tienes a tales horas, acuérdate.
De hecho, les damos unos pastilleros y se les enseña para que vean si realmente se tomaron las pastillas. La intención biopolítica que busca controlar e incluso eliminar la epidemia depende por ello inevitable e inestablemente del comportamiento terapéutico de las personas. El bienestar de la población descansa pues en el éxito de la conducción de las prácticas que los individuos lleven a cabo sobre sus cuerpos. Si atendemos a la discusión presentada en este análisis, tal proceso de subjetivación que hemos llamado sujeto de la adherencia es producto de una relación de poder, en particular aquella que Rawls, apoyada en la conceptualización de Foucault, llama pastoral del soma. Esta pastoral trabaja a través de la relación entre los afectos y la ética del guía y los afectos y la ética del guiado. Se trata pues de una etopolítica que responde a principios relacionados con el consentimiento informado, la autonomía, la acción voluntaria, la decisión y la no directividad. En virtud de que la producción de este sujeto requiere de la colaboración activa de sus destinatarios, es preciso instalar ciertos procesos de mediación entre la práctica médica y la apropiación que ellos pueden hacer de las prescripciones. Una de estas mediaciones consiste en la responsabilización de las usuarias respecto de su propio estado de salud. Dice Mariel, el doctor me dijo, si te digo que no te vas a morir, ¿dejas de llorar? Pues sí. ¿Cuánto tiempo quieres vivir? Entonces yo dije, pues de menos 10 años, por lo menos que mi hija cumpla la mayoría de edad. Y me dijo el doctor, pues la tienes regalada, hoy día puedes vivir 20, 30 años, lo que quieras vivir, siempre y cuando tú te cuides. Me acuerdo que me regresó el alma al cuerpo y le dije, ¿de veras, doctor? ¿No me está engañando? Y me dijo, no, pero va a depender mucho de ti. Y la verdad es que a partir de ese momento dije, sí es cierto, va a depender de mí. Las relaciones entre fuerzas estructuradas y la producción de enfermedad ha sido documentada ampliamente. En particular, el concepto de vulnerabilidad estructural asociado a condiciones específicas de corporización de la subordinación, dicen que Sarah Hartley ha permitido análisis complejos respecto de la vulnerabilidad como posicionalidad de los sujetos frente al riesgo de infección y muerte. No obstante, el paradigma biomédico convencional ha fallado en traducir esta constatación de las fuerzas sociales a su práctica cotidiana y su epistemología. Ante la ausencia de modelos alternativos que sean efectivos y clínicamente accesibles, los clínicos siguen tratando a los pacientes individuales en un vacío psicológico, social, cultural y de clase. Las intervenciones en salud pública continúan enfocándose principalmente en cambiar los microcomportamientos de los individuos a través de intervenciones basadas en la educación, a su vez ancladas en modelos de clase media que entienden la toma de decisiones como una elección racional. Esto dicen Quesada y colaboradores. La responsabilización empata cabalmente no solo con esta incómoda incapacidad del enfoque biomédico, sino con las políticas neoliberales de desmantelamiento de derechos, en tanto individualiza y moraliza procesos y acciones cuyas condiciones de posibilidad no descansan exclusivamente en la voluntaria decisión del sujeto. En este contexto, el apego al tratamiento, en tanto producto de una relación pastoral, encamina el comportamiento con el fin de cultivar sujetos que se autoadministren, internalicen y corporicen disposiciones responsables. Dice Jimena, decían en los talleres, hay que ser responsables, nada de que te vas a bailar, ya se me olvidó. Cuando llegues en la madrugada, cuando llegue en la madrugada me tomo la pastilla. Y nos ponían una pantallita y nos decían, mira, tu virus va aquí y si dejas de tomar el medicamento sube hasta acá. Entonces hay que ser responsables. Aquí aparece una segunda mediación entre técnica y sujeto, la expertización, la cual descansa en parámetros específicos que miden el éxito terapéutico. Por ello, carga viral y conteo de linfocitos CD4 reflejarían el acceso a la atención, la aceptación y el cumplimiento del tratamiento. Tanto el personal como las usuarias se esfuerzan en construir un lenguaje común que les permite interpretar sus resultados de laboratorio y convertirlos en indicadores fidedignos de su estado de salud. En esta operación, las acompañantes pares juegan un papel crucial, en tanto traducen la información científica a códigos de la vida cotidiana que las mujeres pueden apropiarse con más facilidad. Las metáforas constituyen en esta mediación la figura lingüística más productiva, dice una mujer, una compañera acompañante par.
Hazte de cuenta que el VIH es como un pastito que crece y crece y va haciendo cadenitas. El medicamento lo que va a ser la podadora que va cortando el pasto y corta esas cadenas. Ya que poda el pasto ya está parejito, y entonces así lo dejamos y lo cubrimos. ¿Qué es lo que hace la pastilla? Es la mamá gruñona que castiga al virus en una esquina y lo mantiene incubado, siempre y cuando seamos responsables de nuestras relaciones, protegiéndonos de ahora en adelante para que no haya reinfección. ¿Quedó claro eso? El aprendizaje del lenguaje del laboratorio es del todo diferente en función de la circunstancia del diagnóstico de las mujeres. Si este se realiza porque ellas presentaron síntomas asociados al VIH, la relación con los exámenes puede engancharse con una experiencia sensorial de la enfermedad y entonces el tratamiento antirretroviral funge en efecto como intervención para la recuperación. En contraste, si las mujeres conocieron su infección debido al diagnóstico de su pareja o de sus hijos, este proceso de instrucción requiere una operación del todo abstracta. La adhesión al tratamiento antirretroviral sucede por deducción y para intervenir no sobre un malestar sentido, sino sobre la posibilidad de enfermar. Dice también la compañera Par: yo tengo 123 de CD4, pero me siento bien, no tengo ningún síntoma. Vine a acompañar a un amigo y me saqué el premio. Pues bueno, es momento de iniciar tratamiento antes de que te llegue una neumonía, antes de que te enfermes. Más sofisticada aún es la comprensión de una racionalidad en la que el diagnóstico no es en sí una enfermedad. Es decir, que el VIH no produce síntomas, sino configura las condiciones inmunológicas para que se presente la enfermedad. En consecuencia, la noción de que el tratamiento no cura, sino controla tales condiciones es una operación aún más abstracta que la comprensión de las pruebas de laboratorio. Estas se convierten en una brújula para navegar la cronicidad del VIH. Números impresos en papel se constituyen en signos sobre su cuerpo, su carne, su vida. La recompensa para ambos integrantes de la relación pastoral se alcanza cuando la carga viral aparece indetectable. De un lado, este resultado del examen evidencia el efecto de la etopolítica, las técnicas aplicadas al mejoramiento de sí, a través de la adopción disciplinada de prescripciones técnicas. La doctora me explicó, dice Irene, de la carga de virus no tiene de qué preocuparse, sus virus que usted tiene en su sangre no se pueden ni contar, gracias a que usted le está echando ganas a la vida. Luego se ve que usted sí se está tomando el medicamento al pie de la letra. La indetectabilidad del virus pasa, por otro lado, de ser un indicador de la infección a un nuevo marcador de identidad. Una vez que la expertización hizo su trabajo, ser indetectable se convierte en la aspiración de la ardua práctica de la adherencia. En virtud del estigma que marca el VIH, las mujeres expresan incesantemente su necesidad de mantener el diagnóstico oculto, excepto para aquellos a quienes ellas decidan revelarlo. Las lógicas en las que se desarrolla la gestión del diagnóstico suceden en el seno de relaciones sociales y por tanto inducen a un trabajo minucioso de estrategias para su invisibilización. Por ejemplo, la toma de medicamentos ante la mirada de otros en los espacios en los que transcurren cotidianamente sus vidas exige que simulen otros padecimientos, que usen frascos de vitaminas para no despertar sospechas. Estas son palabras de ellas. De este modo, ser indetectable a nivel biológico opera como metáfora de la invisibilización del padecimiento a nivel identitario y social. Dice Carla: tengo que disfrazar las cosas, ellos no saben nada, porque aquí es muy, ¿cómo te digo? Aquí en mi trabajo te fusilan y es un problema. Y después lo apestan a uno y ya nadie te da trabajo. En general, los trabajos analíticos sobre biopolítica enfatizan la dimensión sujetante, si se nos permite el neologismo, del dispositivo y la naturaleza bifronte del poder en tanto sujetación y resistencia. Sin embargo, en el campo que nos ocupa, esta dicotomía no se aprecia de manera del todo nítida. Tratamiento como prevención en tanto estrategia de gobierno de la epidemia no reduce sus efectos a la protección de la población. Las mujeres que participan desean vivir y es a través de la subjetivación ligada a este dispositivo que esto se vuelve factible.
Por tanto, nos preguntamos, ¿qué sucede cuando la biopolítica y el deseo coinciden? Yo solita llegué, dice Cristal, y lo primero que le dije al doctor fue, no me quiero morir, tengo muchas cosas que hacer. Pues no te vas a morir, me dijo, quítate eso de la cabeza, vas a tener calidad de vida, pero eso ya dependía de mí. La expertización, la responsabilización y otras tecnologías de sí que hemos discutido pueden entenderse no solo como operaciones del poder, sino también como causas de acción del deseo, es decir, como agenciamiento. En palabras de Deleuze, no hay deseo que no fluya en un agenciamiento. Desear es construir un agenciamiento, construir un conjunto. Consideramos el trabajo de las acompañantes pares como un anclaje crucial de estos agenciamientos para la vida, en tanto funciona como estrategia aliada en los procesos de apego al tratamiento, mas no desde la apelación a la obediencia, sino al deseo encarnado en la experiencia, desde un espacio de solidaridad. Las acompañantes pares colaboran en un proceso en el que el deseo, como un devenir vital, como la tendencia del cuerpo a unirse a lo que aumenta su potencia de acción, dice Deleuze, se engrana con la intervención estatal que hace posible, con todas sus regulaciones, continuar la vida. En el plano de la práctica y a través de su trabajo ejemplar de traducción y mediación entre el poder médico y el saber de la experiencia, las acompañantes pares muestran que la vida es posible. Acompañarlos a que se incorporen al servicio de salud, que hablan un expediente, tratar de aclararles dudas, le tienen miedo al medicamento, piensan que los va a matar. Entonces es cuando les digo, yo llevo 11 años tomando el medicamento y venme, ¿tengo cara de muerto? Eso dice una de las acompañantes pares. Desde la construcción de una colectividad de mutuo apoyo, las pares realizan un trabajo de desmedicalización del diagnóstico para llevarlo a un orden distinto, un compromiso con la salud y con la vida. Su cuerpo mismo es portavoz y signo material del efecto del tratamiento. Elaboran así un mensaje distinto del enviado por el saber médico, que concibe el medicamento como un objetivo de control de la enfermedad, a uno que considera el tratamiento como condición de vida, como condición de estar en el mundo. Dice también Mariel, lo que les digo es que el medicamento es importante. Si no te has casado, te vas a casar con tu medicamento a partir de ahora. De esta manera, las pares hacen una elaboración corporal de significación que pasa de transformar un dolor en un saber. Hay una memoria corporal que permite registrar y enunciar lo vivido en su trayectoria de incorporación a los servicios y en sus propios manejos, en sus propios procesos de manejo de la cronicidad que incluyen una negociación con la vida. Diremos finalmente que las acompañantes pares usan en los grupos dos formas potentes para comunicar que es posible bien vivir con VIH. Por un lado, el cuestionamiento del VIH como enfermedad, tú no estás enferma, tienes un diagnóstico, eso dicen ellas, y por otro, la presencia de un cuerpo vivo y actuante aún después de haber enfrentado momentos críticos. Mírame y mírate, yo estuve como tú. Así, en la salud como en la vida, el biopoder dialoga inevitablemente con esta potencia, en tanto aquella no es entendida como la suma de acciones preventivas para mantener en orden al cuerpo, sino como expresión de la intensidad y gozo de vivir. Dice Deleuze, es como una diferencia. Para que un acontecimiento se produzca, hace falta una diferencia de potencial. Y para que haya una diferencia de potencial, hacen falta dos niveles, hace falta que haya dos. En ese momento algo sucede, un relámpago, o quizás no un relámpago, sino un arroyuelo, que pertenece al campo del deseo. Entre las pares y sus compañeras, entre esos dos polos, una diferencia de potencial, un relámpago, la recuperación de su propia vida por parte de las mujeres que participan en el grupo de pares. Es en términos de Deleuze y a todas luces un gran acontecimiento. Gracias. Muchas gracias, Ana, y gracias por haberte ajustado el tiempo. Antes de continuar, quiero avisarle a la gente que está parada que en el piso 7 hay una transmisión en vivo y que pueden bajar, que hay sillas y es mejor porque además parece que tenemos problemas con esta gente que cuida vigilancia por tener gente parada en el auditorio, entonces
Muy atentamente les pedimos si pueden bajar y seguir. Pero ahí vamos a bajar. Gracias. Bueno, a mí la ponencia de Ana me hizo cuestionarme muchas cosas, ¿no? Pensar un poco, bueno, este trabajo de investigación que ha hecho Ana Muchastegui con su equipo. ¿Qué pasa? Me cuestioné inmediatamente qué ocurre, por ejemplo, si han trabajado con hombres, ¿no? Y qué pasa con estos procesos de medicalización en los hombres. Me hizo pensar también en este otro campo de estudio que se abre en el espacio médico de la violencia obstétrica y cómo tratan los médicos a las mujeres en procesos de embarazo y de parto, esta forma de infantilizar, de tratarlas, bueno, además de una serie de cosas de violencia. Y me hizo pensar en dos cosas más, en el problema social que ha significado el virus del papiloma humano, lo que significa el contagio del virus del papiloma humano y qué similitud hay con respecto al VIH, ¿no? O sea, si estas mujeres conocen el proceso a través del cual se contagiaron, si tiene que ver con todo este mundo de la infidelidad aceptada de los maridos, ¿no? En fin, me surgieron un montón de preguntas que más adelante podremos platicar y también con las que surjan por parte de la gente que está aquí en el auditorio y quienes están allá abajo. Bueno, ahora vamos a continuar con la ponencia de Fabricio Guerrero, que no está aquí de manera presencial. Él ha dejado grabada su participación, así que quienes estamos aquí arriba vamos a bajar a las sillas que están ahí desocupadas para poder mirar la participación de Fabricio. Voy a leer una breve semblanza de Fabricio para que sepamos un poco su trayectoria. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, ganador de una medalla de bronce en la 10ª Olimpiada Internacional de Biología por sus estudios de licenciatura sobre botánica y biología evolutiva. Realizó su maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia en esta casa de estudios, siendo acreedor a la medalla Alfonso Caso, al mérito universitario y al premio Norman Sberling por su tesis de maestría. Sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto, con especial énfasis en la filosofía e historia del género, la raza y la sexualidad. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias desde el año 2006, impartiendo las asignaturas de evolución, filosofía e historia de la biología y naturaleza y sociedad. Fabricio Guerrero posee diversas publicaciones en revistas arbitradas y de divulgación, así como en libros técnicos y de divulgación. Es autor de los libros Naces o te haces, La ciencia detrás de la homosexualidad e Historia militar de la caloría y otros retos sobre el cuerpo, ambos editados por Palos. Así que ahora vamos a ver el video de Fabricio y les pido que me acompañen abajo. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Ana y a Elena por invitarme y gracias por darme la oportunidad de presentar mi ponencia de manera grabada. Por distintas razones me es imposible estar presencialmente. Lo que a continuación presento, que se intitula Las campañas de prevención del VIH como una forma de gubernamentalidad, un estudio comparativo en 4 países, es parte de un proyecto que actualmente desarrollo, un proyecto PAPIT, y voy a presentar resultados más bien preliminares y sobre todo el marco teórico. Por razones de tiempo y precisión voy a leer y bueno, doy paso a la lectura. Cuando hablamos de sexualidad y más concretamente de sexualidades no hegemónicas, solemos caer presa de una narrativa homonormada u homocentrada
en la cual se afirma que en 1973 comenzó el largo proceso de la desmedicalización de la homosexualidad, con la eliminación de esta por parte de la Asociación Psiquiátrica Americana, del famoso Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales, DSM. Dicho proceso, se nos dice, culminaría en el año de 1992, cuando finalmente la Organización Mundial de la Salud eliminaría del Código Internacional de Enfermedades a la homosexualidad. Esta narrativa es, sin embargo, problemática, no solo por sus dimensiones homonormadas que ocultan la medicalización a otras sexualidades no hegemónicas, sino porque pierde de vista la forma en la cual la sexualidad en general y la homosexualidad en particular volvió a verse medicalizada a partir de los años 80 y tras la aparición de la pandemia del VIH. Este punto, por ejemplo, lo señala el sociólogo de la medicina Stephen Epstein en su libro Impure Science, AIDS, Activism and the Politics of Knowledge. En esta obra, Epstein señala un cambio importante en las relaciones entre medicina y homosexualidad, a saber, que si el triunfo de la desmedicalización de la homosexualidad en 1973 se logró al avanzar un discurso en que esta era simplemente un modo de vida, un lifestyle, que en nada tenía que ver con la oposición salud-enfermedad, con la aparición del VIH el término mismo de modo de vida, de lifestyle, sirvió para volver a remedicalizar la sexualidad, pero no ya bajo la lógica que Foucault había popularizado, no ya bajo la lógica de la aparición de una nueva especie de sujeto definido por su deseo y más allá de sus acciones. Por el contrario, la aparición del VIH inauguraría una nueva forma de medicalizar a la homosexualidad y a través del espectro de esta, a toda sexualidad, al colocar a los modos de vida mismos como un foco de atención de la medicina. Así, si por medicalización entendemos, como sostiene Peter Conrad, la ampliación de la esfera de las competencias del saber médico para incluir fenómenos que otrora eran del ámbito jurídico, religioso o moral, entonces el surgimiento del VIH hizo posible remedicalizar a la sexualidad al volver a arrojarla al dominio médico, pero ahora al atender al modo en el cual se vive una vida, al modo en el cual el sujeto se vive a sí mismo a través de un modo de vida, de un lifestyle. En esta nueva modalidad de medicalización de la sexualidad nos encontramos con un rasgo que para autores como Adele Clark y colaboradores es definitorio de una etapa que podríamos llamar postmoderna o hipermoderna del proceso mismo de medicalización y que ellos bautizan con el término de biomedicalización. Con este término, estos autores señalan que si bien el proceso de medicalización comenzó a finales del siglo XVIII y que fue uno de los ejes centrales en la emergencia de la nueva biopolítica, para mediados de los años 40 y en el contexto de la posguerra, lo que encontraremos es justamente el surgimiento de un proceso diferente, en el cual la figura misma del médico como experto habrá de verse opacada y dará lugar a complejos de médicos que habrán de compartir su autoridad epistémica y su prestigio social con promotores de la salud, agentes de seguros, mercadólogos e incluso life coaches o asesores de vida que ampliarán el ámbito de lo médico para que ya no verse únicamente acerca de la enfermedad y su tratamiento, sino también acerca de su prevención e incluso acerca de la posibilidad de mejorar y potenciar el estado de salud mismo. Este cambio en las nuevas configuraciones de la medicalización suele darse de la mano del surgimiento de un complejo financiero en el cual el Estado ya no es el principal impulsor de la medicalización, sino que ahora vemos cobrar un papel importante a las compañías farmacéuticas y aseguradoras. La biopolítica pasa a ser, en esta época de la biomedicalización, uno de los ejes de lo que autores como Kaushik Sundararayan han denominado el biocapitalismo, es decir, la mercantilización de la vida misma. Pero no nos extraviemos. Lo que me interesa hacer ver en este punto es que la remedicalización de la sexualidad que trajo consigo el VIH es característica del proceso de biomedicalización, un proceso en el cual el médico como experto ve amenazada su figura ante la emergencia de nuevos actores, como los actuarios, los life coaches, los expertos en una nueva cultura de la salud que, por ejemplo, Deportes Martí emblemáticamente denominó deporteísmo. Un segundo rasgo es la aparición de actores macro como las empresas farmacéuticas y aseguradoras como impulsoras de este proceso, algo diferente a lo que Foucault nos describía al atender a la biopolítica del siglo XIX. Un tercer elemento es el surgimiento de un nuevo espacio epistémico en el cual el riesgo mismo se vuelve un eje por medio del cual opera la medicina. Un eje que no versa ya acerca de si se está o no enfermo, sino acerca de si se tiene la posibilidad de enfermarse, acerca de si se está en riesgo, acerca de si uno lleva a cabo conductas de riesgo, acerca de si uno o una es un sujeto o sujeta que pertenece a un grupo de riesgo.
Un cuarto elemento de esta biomedicalización tiene que ver con la molecularización de los discursos médicos, con aquello que la feminista norteamericana Karen Barad ha denominado un micropoder que se vuelve nano, con el surgimiento de una nanopolítica que tiene que ver justamente con la nueva capacidad de la biomedicina, de leer los cuerpos a nivel celular y molecular, de leer no únicamente su estado de salud o enfermedad a esta escala, sino de anticipar su riesgo a enfermarse o no, al hacer legibles a los cuerpos en esta nueva escala nano. Todo esto ocurre además bajo una nueva cultura informática, en la cual tanto los expertos como los legos ven el surgimiento de una cultura visual mucho más elaborada, presente vía los medios masivos y más recientemente gracias al Internet, en cada minuto y en cada espacio de nuestra vida. Es la aparición de una ola informacional que debe ser administrada por medio de una relación profundamente cibernética con el saber, vía computadores y software que calculan y procesan nuestros marcadores de riesgo, pero que también vehicula o transmite información que nos constituye como un sujeto medicalizado, que no solo constituye una relación ante sí mismo y los otros por medio de estos saberes, sino que fundamentalmente altera su propia percepción del tiempo de su vida por medio de estos saberes. Una herramienta clave de este nuevo proceso de biomedicalización lo encontramos, por ejemplo, en la nueva medicina preventiva, en las campañas de prevención que justamente buscan intervenir en el sujeto antes de que éste caiga presa de algún padecimiento. Y es en este punto donde aparecen las dimensiones gubernamentales de las campañas de prevención, de esta nueva biomedicalización que no requiere fabricar tipos de sujetos, sino que es capaz de atender a los actos, pero no solo a los actos que, valga la redundancia, se realizan, sino también a los actos en potencia. La prevención justamente se vuelve un modo de gubernamentalidad, no únicamente porque genera racionalidades que moldean sujetos, no únicamente porque impone una mentalidad de cómo gobernar a las poblaciones de sujetos que son asimismo ciudadanos, sino también porque esta lógica, como ha señalado el sociólogo Robert Crawford, genera de manera casi paradójica una ritualización que invisibiliza la pauperización en la cual el sujeto posmoderno se encuentra. Vayamos por pasos en este punto, atendamos a lo primero. Sí, como dice Nicholas Rose, la gubernamentalidad es ante todo el surgimiento de estilos de racionalidad situados, encarnados en prácticas sociales concretas y destinados a fomentar acciones orientadas por saberes, con dominios específicos, y cuyo lugar dentro de la sociedad se explica en función del rol social que juegan en el Estado moderno. Entonces las racionalidades de la medicina son claramente un ejemplo de modos de gobernanza de los individuos. Son instancias de diversas gubernamentalidades que orientan justamente las acciones de los sujetos a la luz de conocimientos expertos, avalados por una cierta funcionalidad social. A la luz de lo anterior, no sorprenderá, por tanto, que la prevención, es decir, que la medicina preventiva, pueda leerse no únicamente como una conquista del saber ante la aparente impredecibilidad de la enfermedad, sino como el surgimiento de un modo de racionalidad que busca disminuir los costos sociales y económicos que implica un sujeto enfermo. Se genera así un sujeto que en su autogobierno puede continuar siendo un trabajador eficiente y productivo, un sujeto que es claramente moldeado por un capitalismo que al fundirse con la biopolítica ha dado lugar al nuevo biocapitalismo. Pero, como decía anteriormente siguiendo a Robert Crawford, este discurso de la prevención oculta el retroceso del Estado como garante de derechos, como garante de un derecho a la salud que ha dado pie a una hipermedicalización de las clases altas y a una hipomedicalización de las clases bajas en esta estratificación del proceso mismo de la biopolítica de la medicalización. De allí que para este autor haya una dimensión ritualizada en el discurso de la prevención, ya que genera un doble efecto. Por un lado, desarticula las ansiedades ante la precarización en términos de amenazas concretas que parecen manejables o por lo menos mucho menos amenazantes, válgase la redundancia. Esto es, en vez de temerle al futuro, a la pobreza, a la violencia, le tenemos miedo a actos concretos, a pautas de conducta específicas que pareciera podemos evitar o administrar. Por otro, nos da un sentido de agencia que parece coadyuvar en el mantenimiento de nuestro estado de salud, pero sin que se visibilice la importancia de numerosas estructuras sociales como la propia infraestructura médica que el Estado debiera proveer y que cuando falta se revela como necesaria y fundamental si hemos de restituir el estado de salud. En este punto, vale la pena hacer conexiones con la literatura actual en torno a la medicalización del VIH y del SIDA, so pena de caer en una serie de lugares comunes cuyo cinismo pareciera negar la importancia de la prevención como política. Sociólogos como Wim Kien Nguyen
validan los elementos antes mencionados. En sus trabajos más recientes, este autor sudafricano señala que hoy vivimos una remedicalización del VIH, aunque él provee de razones distintas. Por ejemplo, señala que el discurso de los derechos ha ido perdiendo terreno y que las discusiones técnicas han tomado preponderancia. Un proceso opuesto a lo que se vio en las décadas de los años 80 y 90, cuando el activismo de las personas que vivían con VIH o con SIDA logró arrebatar la discusión de la mano de los médicos y la abrió para incluir a diversos sectores sociales. Lo que Nguyen describe es, en cierto sentido, consonante con lo ya descrito, pues el auge de la biomedicalización vía el discurso del riesgo y su prevención arroja a la esfera de la racionalidad técnica un conjunto de reflexiones en torno a cómo se vive la sexualidad que no debieran colapsarse en una dimensión que pierda de vista las perspectivas de los propios sujetos o de los saberes humanísticos y sociales. Nguyen añade que de igual manera vemos en países africanos una apuesta biocapitalista que maximiza los intereses de las compañías por sobre los intereses de los pacientes. Pero aquí este autor nos provee de una reflexión relevante e interesante al recordarnos, junto a sociólogas como Susan Kippax, que una de las discusiones centrales en los últimos años y en lo que a la medicalización del VIH refiere es justamente la forma de enfrentar dicha epidemia. Habría, nos dicen, dos grandes apuestas. Por un lado, una aproximación conocida como prevención es tratamiento o prevention is treatment, la cual suele contraponerse a una segunda aproximación conocida como tratamiento como prevención o treatment as prevention. La diferencia entre una u otra aproximación consiste en lo siguiente. La primera, prevención como tratamiento, sostiene que la manera de tratar la pandemia es justamente por medio de la prevención, de las campañas que justamente llaman la atención ante las conductas de riesgo. Por otro lado, la estrategia conocida como tratamiento como prevención apuesta sobre todo a una aproximación que no solo medicaliza en el sentido de subsumir ante un discurso médico, sino que medicamenta al apostar por los antirretrovirales como la mejor forma de detener el avance del VIH. En suma, la primera estrategia busca incidir en los sujetos al modificar sus conductas, al crear justamente una forma de autogobierno que les proteja. Por otro lado, la segunda aproximación claudica en este esfuerzo y apuesta por la intervención farmacológica como la mejor arma. Para Nguyen, partidario de la primera estrategia, la segunda es una clara muestra de una racionalidad biocapitalista que privilegia la ganancia, ya que implica someter a enormes presiones a los estados del tercer mundo, que difícilmente pueden darse el lujo de adquirir dichos fármacos. Sin embargo, en este punto cabría señalar que ambas estrategias ilustran formas alternativas de gubernamentalidad dentro del biocapitalismo y la biomedicalización, ya que la primera apela, por ejemplo, a la confección de una racionalidad acorde con los ciudadanos de un país del tercer mundo, que carece justamente del capital para acceder a dichos fármacos. Pero en este proceso, el discurso de riesgo opera de las formas ya mencionadas anteriormente. Así que resultaría ingenuo suponer que esta estrategia opera de forma ajena a la gubernamentalidad. Por el contrario, en el segundo caso, nos encontramos con un esquema que es también biocapitalista, aunque por razones diferentes. Lo anterior, sin embargo, no debe leerse como si ambas estrategias fueran una suerte de impostura. Como también nos recuerda Nicholas Rose, la constatación de dimensiones biopolíticas en diversos saberes y disciplinas no implica que sus logros sean espejismos. Es decir, constatar las dimensiones gubernamentales de la medicina preventiva no implica descreer de su importancia. Lo que sí implica es señalar dimensiones sociológicas que deben ser objeto de reflexión, pero no ya para abandonar los frutos del saber médico, sino para problematizar los mecanismos de operación de dicho saber. Y es en este punto donde puedo esbozar, aunque sea brevemente, el trabajo empírico que he estado realizando en el último año y medio. Mi interés ha sido no únicamente indagar en las facetas teóricas de la medicalización, sino en comprender dos elementos concretos. Por un lado, me ha interesado comprender la cultura visual que acompaña al discurso de la prevención. Por cultura visual me refiero al conjunto de recursos semióticos que emplean los discursos de la prevención en tecnologías como la folletería. Por otro lado, me ha interesado en abordar justamente cómo se estructuran públicos o audiencias por medio de dichas tecnologías. Con respecto a lo primero, me he valido de las herramientas de los llamados Queer Media Studies o estudios queer sobre medialidad. Dichos estudios, como ha señalado Roger Halas en su libro Reframing Bodies, AIDS, Bearing Witness and the Queer Moving Image, se han usado sobre todo para estudiar las representaciones que se hicieron en el cine de aquellos cuerpos de personas que vivían con VIH o SIDA.
Sin embargo, metodológicamente pueden emplearse para analizar la construcción de significados en aquellos medios que tienen un alto componente de imágenes, es decir, no estarían restringidos al cine. Con respecto a lo segundo, un elemento central de dichos estudios queer sobre medialidad tiene que ver con su capacidad de mediar, válgase la expresión, entre aquellos estudios interesados en comprender cómo los agentes construyen significados dentro de mundos de la vida específicos y por otro, aquellos estudios que tienen al Estado como objeto de atención. Como espero que pueda verse, nunca es trivial las formas en las cuales se pueden conectar estudios de uno u otro tipo. Y precisamente por el interés que tienen los estudios sobre medialidad en comprender cómo se da la mediación entre la producción de significados y su reapropiación, es que dichos estudios se complementan de manera natural con la noción de gubernamentalidad cuyas aspiraciones teóricas son similares. Este enfoque lo he aplicado en el análisis del archivo del Centro Académico para la Memoria de Nuestroamérica, el cual forma parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Más concretamente, lo he aplicado en el análisis de más de 1000 documentos del Fondo I, dedicado a diversidad sexual y VIH. Me he concentrado en 4 países: México por obvias razones, Estados Unidos dada la migración y la influencia económica y cultural y la cooperación en diversas campañas contra el VIH, Brasil por ser el país latinoamericano con la población seropositiva más numerosa y por lo emblemático de sus campañas de prevención, y finalmente Alemania, por razones que tienen más que ver con colaboraciones que tengo con académicos de aquel país. De manera preliminar puedo señalar que los ejes que hasta ahora han llamado la atención son los siguientes. Primero, la construcción de públicos en los 4 países refleja claramente los imaginarios de nación de los estados analizados. Así, por ejemplo, en México el grueso de la folletería presupone un sujeto mestizo, y salvo en el caso de la frontera, no hay una reflexión acerca de la diversidad racial o lingüística del país. Esto a diferencia de Estados Unidos, Brasil o Alemania, donde la prevención se intersecta con los temas de migración, diversidad racial e incluso diversidad lingüística. En los casos de Estados Unidos y Alemania, esto se lleva un paso más allá, ya que la lógica gubernamental de sus campañas de prevención los lleva a financiar campañas extraterritoriales en aquellos países de donde provienen grupos numerosos de migrantes. Segundo, si bien la construcción de públicos reconoce la heterogeneidad de las personas que pueden contraer este virus, llama la atención que en los 4 países el cuerpo de las personas que padecen de SIDA desaparece completamente de la folletería. Hay una suerte de silencio que nunca menciona, por ejemplo, condiciones como la lipodistrofia. En este sentido, la folletería siempre parece presuponer a un sujeto seronegativo o, en cualquier caso, a un sujeto que, en caso de ser seropositivo, va a mantener en gran medida su estado de salud. Este punto parece indicar que, al menos en este eje, la literatura de prevención sirve más a modo de mecanismo de ritualización y no tanto como un proceso de racionalización que constituye un sujeto capaz de lidiar con problemas específicos. Tercero y último, resulta claro que la estrategia de articular discursos de prevención por medio de la creación de públicos específicos como los hombres que tienen sexo con hombres, los y las trabajadoras sexuales o los y las usuarios de drogas inyectables muestran la forma en la cual la medicalización se lleva a cabo por medio de mecanismos de gubernamentalidad que crean sujetos específicos con racionalidades y saberes específicos en función de situaciones concretas. En este sentido, la creación de culturas visuales es consustancial a la capacidad de interpelación del Estado y el sistema de salud, ya que es gracias a dichas culturas el que pueden transmitirse mensajes específicos y dirigidos a sectores concretos. Concluyo así agradeciendo su atención con la esperanza de poder presentar en un futuro los resultados finalizados de dicha investigación. Muchas gracias. En el lenguaje de un diario oficial se formule un acuerdo estatal contra las fobias. Si este fuera solo un ejemplo aislado, mi argumento no se sostendría, pero en cambio creo que es la orientación discursiva e institucional central en el ámbito de la diversidad sexual, al menos en la Ciudad de México. Por eso los crímenes que se cometen contra este colectivo se denominan crímenes de odio, o la actitud de la ciudad y la administración local se describe como amistosa, una ciudad amiga de los sujetos LGBTI que tipifica y castiga el odio que pueden experimentar. En estos 3 casos, los afectos son los significantes maestros de las políticas públicas locales: amistad, odio, fobias. Podría agregar otros, pero creo que son los más relevantes. Entonces me pregunto si presenciamos
formas de gubernamentalidad operan a través de los afectos en este campo. Esto nos avisaría que la gubernamentalidad de las subjetividades se está transformando en una subjetivación de la gubernamentalidad. En alguna medida, que los significantes que describieron una experiencia interior o una forma de subjetividad sirven hoy para articular discursos estatales de distinto tipo. La gubernamentalidad, sostiene Foucault, constituye un conjunto de prácticas múltiples de gobierno que se articulan en campos y espacios diversos. En este sentido, y este es quizás el giro más importante que introduce el filósofo francés en el análisis del poder, la gubernamentalidad no se limita al Estado ni coincide con él. Es probable, escribe Foucault, que, comillas, si el Estado existe tal como existe ahora, es precisamente gracias a esa gubernamentalidad que es, a la vez, interior y exterior al Estado, puesto que las tácticas de gobierno son las que permiten definir en cada momento lo que debe y lo que nos le debe concernir, lo que es público y lo que es privado, lo que es estatal y lo que no lo es, termina diciendo Foucault. A mi entender, estamos ante una nueva definición de este tipo, es decir, presenciamos un nuevo trazo sobre lo que es público y lo que es privado, lo que es o no es estatal. Nuevos objetos de gobierno surgen y otros se eclipsan. El Código Penal del Distrito Federal sostiene que un homicidio de odio existe cuando, comillas, el agente lo comete por la condición social o económica, me voy a permitir leerlo completo, aunque es un poco extenuante, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, origen étnico y social, nacionalidad o lugar de origen, color o cualquier otra característica genética, sexo, lengua, género, religión, edad, opiniones, discapacidad, condiciones de salud, apariencia física, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ocupación o actividad de la víctima. Cierre de comillas. Si bien las características se concentran en la víctima del crimen, el odio se atribuye al agresor. No puedo realizar un análisis pormenorizado, solo quisiera indicar el lugar del afecto en la tipificación de un delito. En ese mismo código se define una emoción violenta cuando, comillas, el sujeto activo del delito vive una intensa conmoción del ánimo que provoca un desorden del comportamiento, la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de sus frenos inhibitorios que desencadenaron el delito. Si escuchamos, esto podría ser una definición completamente psiquiátrica más que legal. Cierre de comillas. El odio no correspondería a una emoción violenta porque implica una elaboración previa que lo sustenta. El odio no se siente de pronto, se acumula y se guarda, se piensa y también se significa. Si la emoción violenta es disruptiva, el odio implica una planeación en cierta medida racional. La emoción violenta corresponde a un cuerpo exaltado, el odio a una ideología actuante. Si bien el odio no solo está motivado por la orientación sexual de la persona, ha sido la forma de visibilizar la violencia contra los colectivos LGBTI. Falta una TTI. Antes de que se tipificara en el Código Penal, existía una comisión ciudadana que denunciaba este tipo de crímenes y un informe sobre esta violencia. Esa instancia de la sociedad civil se denomina aún Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia. Es decir, en su nombre se reúne por una parte el odio y por otra parte la fobia. Cercada por dos afectos, esta violencia surgiría en el circuito nefasto que produce el odio y que suscita la fobia. En cambio, cuando se habla de una ciudad amigable, las coordenadas son otras aparentemente. A finales del 2015, la Ciudad de México fue declarada como una urbe amigable para la comunidad LGBTI. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de esta ciudad anota en su página web que, comillas, ser amigable es garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en su defensa y consolidación de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero e intersexual en la aplicación de las políticas públicas, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y el debido proceso, etc. Repito, ser amigable es garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Si el odio motivaba la violencia, la amistad garantiza los derechos.
son dos afectos polarizados. En uno, el Estado describe las motivaciones y las conductas de los sujetos. En el otro se describe a sí mismo. La amistad es el camino de la justicia, como el odio lo es de la violencia. Una ciudad amigable defiende y promueve los derechos de los sujetos LGBTI. Un individuo que odia los ataca por los mismos motivos, una identidad o un deseo despreciados. El amor y el odio parecen caras de una misma moneda, que se llama integración, justicia, respeto, derechos, etc. La declaratoria mencionada se realizó en una boda colectiva en la que se casaron 51 parejas en el Museo de la Ciudad de México. En esa ceremonia estuvo presente el jefe de gobierno, quien sostuvo que en la ciudad, abro comillas, se han venido rescatando ya muchos derechos y muchas libertades. Ni un paso atrás en ninguna de ellas, dice el político. Eso ha quedado claro desde el principio de esta administración. Cierre de comillas. No sé muy bien qué significa rescatar derechos y libertades, pero me parece tan misterioso como garantizar derechos mediante la amistad. El lenguaje político mezcla terminologías de un modo extravagante, a mi entender, e impide saber qué tipo de gubernamentalidad está operando en estos casos. Odio, amistad, fobias, rescates. No son términos legales, pero sostienen la descripción de una acción estatal y de un discurso público. Analizar un régimen de gubernamentalidad, dice Dean State, implica reconocer una pluralidad de regímenes de prácticas en un espacio o un territorio dado, compuestos por una multiplicidad de principios y procedimientos que contienen elementos heterogéneos, unidos por una variedad de relaciones y capaces también de conexiones polimorfas. Es una definición interesante, pero bien complicada. Si en torno a los colectivos de la diversidad sexual se articulara un régimen de gubernamentalidad específico conectado con otros, por ejemplo con aquellos que involucren el género o la raza, es necesario preguntarse cuáles son sus características o sus especificidades. Como esbozo de una tarea que amerita un trabajo de largo plazo, creo que el rasgo central de un régimen tal es el gobierno del deseo. Durante varias décadas se produjo una biopolitización de los colectivos LGBTI, es decir, las prácticas y los discursos de la exclusión mutaron en otros de administración. Son vidas que comenzaron a ser consideradas por el Estado de múltiples maneras. Hoy podemos revisar un léxico que habla de poblaciones, y lo he repetido ya un montón de veces, LGBTI y de grupos vulnerables, entre otros términos claramente biopolíticos a mi entender. Son colectivos reconocidos por el Estado, aunque de forma ambigua. Sin esa biopolitización en marcha, sería imposible pensar una gubernamentalidad del deseo. Es una condición. El deseo ancla la intervención estatal y las formas de gubernamentalidad, incluso cuando sus operadores no son necesariamente estatales. Pienso, por ejemplo, en las prácticas y en los discursos del mercado. ¿Habrían imaginado los raritos y las raritas de la primera mitad del siglo XX que alguna vez formarían parte de una población y que sus vidas marginales que algunos y algunas llevaron se transformarían en vidas descritas en términos estatales afectuosos? Creo que esa gubernamentalización del deseo es posible en gran medida por el lugar que ocupan los afectos en los discursos estatales. El afecto en este campo es el vector de una estatización del deseo y una subjetivación de la gubernamentalidad. Es un vector que sirve tanto para generar un contorno como para describir una relación, una ciudad amistosa, una violencia motivada por el odio. Entre estos dos aspectos estatales se ubican las poblaciones LGBTI, por ahora, entre las fobias y las filias, que es en un campo que llamaré psíquico-político. John Beasley Murray sostiene que el Estado captura los afectos y los transforma en emociones, convierte las multiplicidades en unidades. El afecto supone un elemento excedente, dice el autor, no capturable, que perturba las tramas emocionales que tratan de disecarlo, argumenta siguiendo a Deleuze. Tal vez podemos sostener esa distinción, aunque creo que no resuelve nuestras preguntas, porque el afecto que el Estado captura no solo está fuera de él, también lo atraviesa. Begoña Arteaga habla del cuerpo sintiente del Estado. Michael Taussig, por su parte, reconoce
sus tramas corporales y también sintientes que forman parte de la producción de las duplicidades estatales, esos estados detrás del Estado. ¿Siente el Estado? Si así fuera, ¿cómo lo hace y qué tiene que ver con nuestras preguntas sobre la gubernamentalidad afectiva de los colectivos que nos interesan? Al menos, dicen los textos citados, sienten amistad por ellos. Foucault ha dicho en alguna parte que el Estado carece de sentimientos, buenos o malos, y que tampoco tiene entrañas. El Estado, sostiene, no es más que el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples. Pero en este caso parece que el Estado sí tiene buenos sentimientos, al menos amistosos. Es interesante que se los atribuya a sí mismo, cuando a la vez proyecta el odio en sus ciudadanos. Entiendo que el Estado no puede cometer un crimen de odio, al menos tal como se lo tipifica en el Código Penal de la Ciudad de México. Puede ser amistoso, pero no puede odiar. Es una extraña cesura en un campo afectivo y una atribución que debemos interrogar. El cuerpo sintiente del Estado del que habla Arteaga, comillas, se hace real mediante una interpretación de una violencia mimética contra un enemigo que se fantasea, cierre de comillas. Ella habla de la violencia nacionalista en la España del franquismo, pero quisiera retener algo de su lectura. El Estado fantasea. En el caso español, un enemigo; en la Ciudad de México, un amigo, pero también un enemigo que odia, pero que es extraño, ajeno al Estado mismo. Fantasear afectos, eso tal vez sería una característica del régimen de gubernamentalidad que trato de pensar en esta ocasión. Fantasear sería una actividad confluyente con rescatar. Se fantasea una ciudad, se rescatan los derechos. Los tiempos de los estados se organizan entre estas dos actividades. El Estado, dice el jefe de gobierno del Distrito Federal, no dará un paso atrás. El Estado no retrocede, pero sí rescata. Siente, pero también fantasea. La fantasía provee las coordenadas de nuestro deseo, dice por su lado Zizek, comillas, promulga nuestro deseo. No lo promulga el jefe de gobierno cuando alaba la voluntad de casarse de los contrayentes en esa ceremonia que cité, en la que declara el matrimonio entre sujetos, pero también la amistad entre el Estado y un colectivo. El funcionario sostuvo que, comillas, esta comunidad y estas parejas son las que tienen el menor índice de divorcio en todos los registros que tiene la capital. Son, valga la paradoja, las parejas más estables, cierre de comillas. Describe este funcionario un deseo estable que es consecutivo a una voluntad amistosa, una aspiración heterosexual a la vieja esperanza de una estabilidad matrimonial. Si los derechos pueden ser garantizados por la amistad, ¿no lo podrían ser también por la fantasía? Imagino una profundización de este régimen de gubernamentalidad en el que no solo lo psíquico sea indistinguible de lo estatal, también la fantasía de la realidad. En algún sentido, los aspectos podrían constituir la ruta de esa indiscernibilidad creciente. Esa es la espectralidad del Estado de la que habla Tausig. Es el cruzamiento de una burocracia aparentemente racional y una escena mágica que la desdice, pero que también la sostiene. Para mí, la escena mágica es el casamiento colectivo, en el que un jefe de gobierno garantiza la estabilidad de las parejas. En esa escena intrincada, en la que la amistad implica derechos y la ley un deseo, no sabemos bien dónde está el Estado y dónde el deseo. Si un conjunto de parejas se casan en ese contexto, también fantasean con ese interlocutor poderoso que las describe como estables. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la fantasía estatal, entendida como lo que promulga el deseo, y cuál es la fantasía íntima que le daría a ese deseo ciertas coordenadas? Creo que en esta escena es indistinguible. El Estado propicia, escribe Tausig, comillas, interminables escenarios que involucran de algún modo la dramatización de una interioridad escondida, cierro la cita. La estabilidad del deseo, ratificada por el contrato, dramatiza esa interioridad escondida de los contrayentes. El Estado lo anuncia y los halaga. Ustedes son los más estables, su deseo sabe perdurar.
Pero también el crimen de odio dramatiza la interioridad escondida de un sujeto discriminador o intolerante. Lo saca a la luz mediante la exhibición de sus afectos. Mágicamente, el Estado ha dejado de ser violento con las colectividades LGBTTI luego de décadas de persecución. Ahora garantiza, antes perseguía. Quisiera terminar regresando al argumento de Spey. Las leyes no transforman lo que él llama una infraestructura de género. En su caso, piensa las formas de control y persecución que experimentan los sujetos trans en los Estados Unidos en un contexto de avances de los derechos LGBTI. En este caso, también me preguntaría si existe una infraestructura del deseo, es decir, condiciones materiales e institucionales que facilitan ciertas formas de desear y que persiguen otras. Matrimonio sí, pero no cuartos oscuros. Monogamia sí, pero no promiscuidad. Un deseo transparente que permite intervenciones biopolíticas, pero no uno difuso que las dificulte. Por ejemplo, en el campo del VIH, hombres que tienen sexo con hombres fueron y han sido los espectros del deseo homosexual que el Estado ha merodeado durante años sin poder encontrar. En última instancia, cuando alguien llega a una clínica de VIH, y vinculo mi presentación con la de Ana y con la de Fabricio en este punto, uno de esos hombres fantasmales pero deseantes se transformará en lo que siempre ha sido, un hombre gay. Si no lo es, aprenderá a serlo. Pero entonces serán las infraestructuras del género y del deseo que normalizan y delimitan, que contienen y describen, las que operarán las transformaciones y las nuevas líneas que atraviesan los cuerpos y las psiquis. Operarán en esos procedimientos de gubernamentalización de las subjetividades y los deseos, pero también en lo que he llamado una subjetivación de la gubernamentalidad, en las que el Estado siente amistad y los sujetos odio, en los que se acuerda contra las fobias y se persiguen las formas de discriminación, en los que los afectos parecen contener el derecho y la intimidad, la ley y el deseo, que fantasean y también rescatan. Garantizar en este derecho, y aquí termino, también será sentir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Qué cosas que has planteado aquí, ¿no? Entre lo mental, lo legal, el derecho y la psique, la gubernamentalidad que opera a través de los afectos, el afecto en la tipificación de un delito, el odio como afecto produce violencia y la amistad como afecto garantiza los derechos, la gubernamentalización del deseo, mucha cosa para reflexionar. Bueno, vamos a continuar ahora con la ponencia de la doctora Ivonne Sass. Me permito leer una breve semblanza, esta sí es muy breve, la pusieron muy chiquitita. Ivonne Sass es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México y maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México desde 1992 a la fecha y fue coordinadora del programa Salud Reproductiva y Sociedad en la misma institución. Sus líneas de investigación son sobre género y sexualidad y género y migraciones y es autora de numerosas publicaciones académicas. Muchas gracias, Ivonne, por estar aquí. Te cedo la palabra. Gracias, Ana. Lo primero que quiero decir es que yo no debería estar en esta mesa, pero lo que me atrajo profundamente es la enorme carga afectiva que tiene esta mesa para mí. No debería estar porque mi formación semidisciplinaria es bastante por otros rumbos. Yo trabajo desde hace cerca de 30 años en un centro de estudios demográficos. Entonces, el lenguaje gubernamental contenido en los programas relacionados con la fecundidad es muy familiar para mí.
y mirarlo con un sentido crítico es mucho más ingenuo de mi parte que todo lo que han escuchado hasta ahora. Cambié un poquito el nombre de la ponencia, es la construcción narrativa de las adolescentes mexicanas en un programa gubernamental reciente. A mediados del año 2015 vio la luz pública la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en APEA. La estrategia, una de las principales políticas gubernamentales de la actual gestión, fue ampliamente reforzada durante su elaboración por un largo proceso de consulta que involucró a distintos sectores de la sociedad. La academia también fue parte de esa lectura, pero al leer yo el documento de la estrategia, lo primero que me pasó el año pasado cuando apenas salió a la luz, fue de preguntarme por qué no escucharon a la academia. Claro, yo soy de un sector marginal de la academia, que es Academia en Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Escucharon otras academias, ¿no? Ese es el asunto. En esta sesión sobre gubernamentalidad y sexualidades, me propuse compartir mi lectura de este documento, que lo releí nuevamente ahora pensando en esta sesión. El texto expresa una visión gubernamental sobre el embarazo en adolescentes como un problema, que en algunos casos se debe prevenir para que suceda con menor frecuencia y en otros se debe erradicar como si se tratara de un cáncer. Es decir, se expresa la voluntad de modificar comportamientos o conductas de un amplio sector de la población con base en acciones e intervenciones públicas que incluyen la intención de modificar normatividades vigentes y generar nuevos comportamientos que no produzcan problemas. ¿En qué se enmarca esto? Mi primera lectura es decir, bueno, efectivamente, a pesar de que el Estado garante de bienestar está en franca retirada, hay programas en que el gobierno fue muy exitoso en décadas pasadas, excepto durante los gobiernos del PAN. Los gobiernos del PRI fueron muy exitosos en la política de planificación familiar. Nunca se llamó de anticoncepción. ¿Por qué se llamó de planificación familiar? Porque ahora tiende a llamarse de salud reproductiva. Porque en ese tiempo solamente incluía a las mujeres unidas, casi no incluía a los hombres. Por supuesto, en todo el documento, es un documento de 126 páginas, no hay una sola alusión a lo que se llama sexualidades disidentes o no hegemónicas. Ninguna, no existe, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, ¿no? Pero esa sexualidad no existe, ¿no? Mi trabajo en sexualidades ha sido sobre todo sobre sexualidad de las mujeres, y yo incluiría a las mujeres en hasta cierto punto, o a algunas mujeres o a muchas mujeres, en sexualidades no hegemónicas, en deseos no hegemónicos, ¿no? Y en ese sentido, precisamente por cómo ha sido manejado desde el género el deseo en las mujeres, ¿no? Es muy diferente a la idea de que los adolescentes tienen relaciones sexuales por curiosidad, por impulsos, por etcétera. ¿Qué pasa con las adolescentes? No deberían tener nada de eso, ¿no? Entonces, esta estrategia gubernamental tan exitosa que fueron los programas de planificación familiar no incluyeron a las mujeres que no estaban unidas. Toda referencia demográfica, toda encuesta, etcétera, divide mujeres unidas en edad fértil. Las demás no existen. ¿Y cuál es la edad fértil? Que empieza a los 15 años, según
la demografía. Ese programa gubernamental fue extremadamente exitoso en términos de dar una imagen de un país moderno, modernizado, ¿no? En el sentido de que bajó la fecundidad con una rapidez increíble en un país que era visto desde Estados Unidos como tremendamente tradicional en su sexualidad, en su construcción de género. De ahí vienen los machos. En Estados Unidos se construye el término macho para referirse a los mexicanos. Eso no existe en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta expresión tan vívida de la hombría que existe en México es vista para ellos como una hipermasculinidad exagerada que se llama machismo, ¿no? Y que no se compara, por supuesto, con la masculinidad razonable, contenida, moderna de Estados Unidos. Entonces, México, que baja la fecundidad, pasa a ser un país terriblemente exitoso en sus políticas públicas. Mi sorpresa es en esta retirada del Estado, ¿por qué de pronto aparecen las adolescentes o los adolescentes? Se expresa, como digo, esta voluntad de modificar los comportamientos de adolescentes. Para esta lectura yo me planteé una serie de preguntas que son: ¿cómo define este programa a los adolescentes en general y a las adolescentes embarazadas o que se embarazan o que se pueden embarazar en particular? ¿Cuáles son las condiciones de vida de esas adolescentes para esta estrategia? ¿Cuál es la perspectiva de género de este programa gubernamental? En su inicio, en su presentación, en su resumen ejecutivo, lo primero que dice es perspectiva de género, ¿no? Ahorita les voy a comentar qué lugar ocupa en la estrategia. Toma en cuenta la investigación social sobre sexualidad que se ha hecho en México en los últimos 25 años. ¿Cuál es la finalidad de señalar que el comportamiento de las adolescentes causa un problema social? Y esta presentación la ordenaré entonces en torno a estas preguntas. El primer párrafo de la presentación de la ENAPEA dice textualmente: en nuestro país viven 22 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad. O sea, primera definición, 10 a 19 años de edad. Antes de eso no, después de eso tampoco. Busqué en todo el documento afanosamente algo más, que hay una tremenda discusión en la academia permanente que lleva décadas sobre si existe o no existe la adolescencia, qué es la adolescencia, cómo cambia la adolescencia en distintos sectores sociales, qué significado tiene, etcétera, etcétera. Es un periodo de latencia entre la niñez y la juventud, más o menos, pero en las áreas rurales de México se supone que hasta hace muy poco no existía, y ahora de repente aparece esta definición, que es la de la Organización Mundial de la Salud. Lo único que encontré a lo largo del documento es una distinción discursiva de lenguaje entre 10 a 14 años, que serían niñas o adolescentes tempranas, que es donde hay que erradicar el embarazo, y 15 y 19 años, que es propiamente lo que en el sentido común se define como adolescencia. Al 21 años y un día ya son adultas, ¿no? A los 18, que es la adultez legal, no lo son, ¿no? Son adolescentes. Es casi, ahora, aparte de esta distinción de lenguaje, busqué en toda la estrategia, que la mayor parte del documento se refiere a qué organizaciones participan, cómo participan, cuáles son sus acciones, cómo se coordinan, qué van a hacer para cambiar estas conductas. No existe ninguna distinción entre 10 y 14 y, o sea, lo primero que dice la presentación es
prevenir en unas, erradicar en otras. O sea, 10, 14, no puede haber sexualidad, no puede haber embarazo, no puede haber deseo, no puede haber fallas de anticonceptivos, no puede haber prevención, ¿no? Esa fuera, ¿no? Pero ¿cómo se va a lograr? ¿No? Era mi pregunta. Por ello, prevenir su ocurrencia, embarazo en adolescentes y erradicar el embarazo infantil son objetivos estratégicos del gobierno. Esto está después de frases que dicen que estas personas en este rango de edad son personas que tienen derechos humanos, que tienen derechos sexuales y reproductivos, que tienen derecho a decidir y que merecen respeto. Y por ello el Estado se encargará de erradicar y de prevenir. Las metas que persigue la estrategia son lograr que en 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad, ya no hablan de embarazo, entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años. El problema, las maneras de hacerlo son las mismas, como les decía, para todas las mexicanas de 10 a 19 años. Ocasionalmente se habla de focalizar acciones hacia las tempranas, las niñas, o hacia las indígenas. También hay algunas referencias a la pobreza y la vulnerabilidad, ¿no? Pero en todo momento las metas, los objetivos, las acciones, las instituciones, los agentes, las modalidades de intervención son los mismos. Se espera lograr lo mismo con base en los mismos actores y las mismas acciones, simplemente por una división de edad. Las dos variables demográficas básicas, el sexo binario en la concepción demográfica y la edad tajante, concepción médica, constituyen la definición de las adolescentes para la NAPA. Se basan en la biología, la ciencia, la neutralidad, la naturalidad, la naturaleza. Lo social, las relaciones, la experiencia personal, las interacciones, las identificaciones, la historia, el tiempo, el espacio, las emociones, no existen en esta estrategia. Ahí viene mi segunda pregunta: ¿cuáles son las condiciones de vida de las adolescentes mexicanas según esta estrategia? Para garantizar los derechos de las y los adolescentes mexicanos, la NAPA propone 5 líneas de acción. Una es asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria. O sea, no hay ningún problema con entrar a la educación en este país. El asunto es que finalicen. Y la obligatoria es la enseñanza media superior en este momento. Y pues no hay ningún problema en entrar a las prepas de la UNAM, ¿no? ¿Quién dijo? Y generar oportunidades laborales para la población joven, ¿no? O sea, hay oportunidades laborales en México. Ay, pero los jóvenes que apenas salen de la universidad, de que menos se puede salir en México, no encuentran las mismas oportunidades laborales que los que ya están insertos en el mercado de trabajo. Entonces hay que crearles oportunidades laborales. Con salario mínimo, pues no importa, ¿no? O sea, cualquiera puede vivir con un salario mínimo. Mantener campañas de comunicación masiva que posicionen mensajes claros sobre la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. En muchas partes se habla de derechos sexuales y reproductivos, en muchas partes del documento. Cuando hablan de los adolescentes y sobre todo de las adolescentes, hablan de derechos. Pero cuando hablan desde el gobierno hablan de la salud, ¿no? de la no enfermedad, del bienestar que está a cargo de los encargados de la salud, ¿no? El otro es fortalecer la prevención y la atención de la violencia y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. El documento le dedica bastante a la violencia familiar, a la violencia de género no la menciona, pero sí a la posibilidad de que los niños puedan ser violentados dentro de sus propias familias.
especialmente las niñas 10-14 años, ¿no? Sin embargo, la violencia en el país, los feminicidios, todo esto no existe en el documento. No hay un entorno que ponga en riesgo a las niñas de 10 a 14 años cuando salen caminando de su casa a la escuela. Garantizar procesos de formación y capacitación a las y los educadores, al profesorado. Capacitar en sexualidad, imagínense. Como que capacitar para mí es leer un manual de cómo uso la lavadora, pero estos son cuestiones muy complejas. No es capacitar al profesorado, es una toma de conciencia colectiva, una reflexión conjunta. Esas son cosas muy complejas, ¿no? Y lo quinto es fortalecer el liderazgo juvenil, ¿no? O sea, donde se vea que unos más o menos destacan, esos son líderes, ¿no? Y por lo tanto le pueden enseñar a los otros lo que es la sexualidad y cómo prevenirla, ¿no? Para que las adolescentes en peligro de embarazarse puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, el Estado requiere garantizar sus derechos sociales. Este es el centro de lo que yo quiero decir, ¿no? O sea, los derechos sexuales y reproductivos son de tercera generación, son de países altamente desarrollados, donde el estado de bienestar se encargó durante 40, 50 años en la posguerra de que todo lo demás estaba garantizado. Y a partir de eso se espera que se ejerzan estos derechos en México. La estrategia supone que todas ellas están en la escuela, todas tienen padres y madres y viven con ambos. Ninguna está unida, juntada, casada o como quiera que se llame, ¿no? Porque son adolescentes, son hijas de familia, son nuestras hijas, las que van a colegio privado, las que uno las lleva al médico para que le explique, les sugiere que vayan al psicólogo, etc., ¿no? Así son todas las mexicanas. Todas tienen profesores y escuelas de buena calidad. A todas se les atiende por igual en servicios de salud de buena calidad también. Ninguna está expuesta a asaltos, secuestros, feminicidios, violaciones ni abuso. Eso implica que todas tienen acceso a una educación completa y de buena calidad. A nadie se le restringe el acceso a la enseñanza media superior, ni a la técnica, ni a los estudios terciarios. Supone que no existe el desempleo juvenil, ni el trabajo precario, ni que 2/3 de los ninis son del sexo femenino. El texto reconoce que existen determinantes socioeconómicos de la salud, como no del embarazo en la adolescencia, de la salud, como la educación, el trabajo, el contexto normativo, el acceso efectivo a métodos anticonceptivos. Pero aparentemente todas las mexicanas de 10 a 19 años tienen acceso similar a la educación, a la información, a un contexto normativo sano, a una sexualidad integral, a la anticoncepción moderna y a las intervenciones clínicas. En la punta de la pirámide de la estrategia gubernamental, arribita están las intervenciones clínicas. Nunca se dice una palabra de qué son esas intervenciones clínicas, pero es bastante progresista el documento en señalar que se debe informar a las adolescentes de todas las posibilidades legales que tiene la interrupción del embarazo en México. O sea, solamente falta retenerlas más en la escuela, campañas en los medios de comunicación, más educación sexual en las escuelas, mejor distribución de métodos anticonceptivos reversibles, de larga duración, no solamente reversibles, tienen que ser de larga duración, o sea, que los pone el médico y ahí se quedan, ¿no? A ver quién se los saca después en el servicio público de salud. Asistencia, aquí quería insertar una gráfica, pero todavía no. La idea de que el problema es que hay que retenerlas en la escuela, como si no hubiera
personas que no estudian en México en ese periodo entre los 10 y 19 años, ¿no?, que son porcentajes altísimos, como les voy a mostrar después, tiene que ver con suponer que las adolescentes mexicanas son idénticas a las de los países desarrollados. No hay ninguna que esté unida o casada o que se pueda embarazar. Gracias. Más de la mitad de mi tercera pregunta es cómo es la perspectiva de género, y se las voy a leer textualmente. Es un documento de 126 páginas, son 3 párrafos. Dice: el género, es decir, la construcción social del deber ser hombre o mujer, influye en la construcción de la sexualidad y el desarrollo social. Las asimetrías de género afectan la ocurrencia del embarazo en adolescentes, ya que a las mujeres se les asocia con un rol tradicionalmente orientado al cuidado de los otros, colocándolas como responsables del embarazo y la crianza de los hijos, sean o no planeados. Además, los roles tradicionales de género las identifican como ajenas a la vida sexual activa, por lo que socialmente no encuentran condiciones para ejercer su vida sexual de manera libre y responsable. Por su parte, por razón de género, a los hombres, además de tener permitida o obligada la vida sexual como parte de la demostración de su masculinidad, sin involucrarlos en sus consecuencias reproductivas, y menos aún en la crianza y cuidado de los hijos, se les asocia con un rol tradicionalmente dirigido a ser el proveedor, de tal manera que disminuyen las posibilidades de conocer y apropiarse de prácticas preventivas para evitar un embarazo en la adolescencia, dadas estas condiciones de género, ¿no? Por lo tanto, la estrategia debería contener muchos elementos que aborden el género. Bueno, ni uno. O sea, es retener en la escuela a los y las, punto, ¿no?, y darles educación sexual integral. Mi cuarta pregunta: ¿cómo retoma este programa la investigación social sobre sexualidades y género que existe en México? Si esto fuera en los años 80 del siglo XX no había mucho, ¿no? Pero ya hay varios años de investigación. Aquí en esta mesa están 2 de los principales representantes de esa investigación. Hay mucho producido, hay mucho divulgado, hay mucho que se sabe, no de las adolescentes de Estados Unidos, ni las de Asia, ni las de África, sino de las de aquí de México, ¿no? Y eso no está en el documento, no hay nada. Hay 167 citas bibliográficas. Ni Amuchastegui, ni Parrini no los encuentran jamás, ¿no? O sea, lo que ocurre aquí no es definitorio de cómo debe intervenir una política gubernamental. En estas investigaciones se ha cuestionado de manera crítica y propositiva los intereses que han estado detrás de la construcción del embarazo en la adolescencia como un problema causado por las propias adolescentes, y han demostrado que esos embarazos se concentran en los estratos de bajos ingresos, en adolescentes que ya están unidas maritalmente y carecen de otras oportunidades sociales. En general, hay una enorme producción de conocimiento situado sobre cuestiones muy complejas y muy contextualizado social y culturalmente. Eso para el programa no existe. Y voy a pasar rápidamente porque me comí el tiempo, ¿no? Toda la estrategia se basa en la experiencia de países altamente desarrollados, donde la educación media superior es universal desde los años 60 del siglo XX. O sea, la revolución sexual ocurrió en esos países cuando los jóvenes ya como cosa cotidiana era como la secundaria aquí. Cualquiera cursa la secundaria, cualquiera termina la secundaria, eso es parte de la vida. Pero aquí termina la secundaria a los 15, 16, 17 años y no viene nada más, ¿no? Allá, sí. Entonces imagínense lo diferente que es el panorama social mexicano. No hay una palabra, como les decía antes, sobre los derechos de las personas LGBTI, ni del impacto en los jóvenes de las movilizaciones sociales para la apropiación de ciudadanía y derechos vinculados con las prácticas sexuales.
no se toman en cuenta, ya les dije, la precariedad laboral de los jóvenes, el enorme porcentaje de población sin enseñanza media superior. Ok, ya se me acabó el tiempo, entonces voy a la última pregunta que yo me hago. ¿Cuál es el interés que hay detrás de individualizar la responsabilidad, de atribuirle a las adolescentes un problema social, ¿no? Textualmente, el embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales y su economía, entre otros aspectos. Pierden vivencias y adquisición de conocimientos propios de la adolescencia. Esta inversión de la causalidad de los profundos problemas sociales que enfrenta el México de hoy se puede relacionar con la retirada gradual de la responsabilidad gubernamental sobre el bienestar social y la reducción de las desigualdades. Los comportamientos individuales son los que causan la desigualdad: carencias educativas, vulnerabilidad, incertidumbre, disolución social. ¿Y qué hay detrás de esto? Hay varias menciones a lo largo del documento. Dicen que los servicios públicos de salud van a poner servicios amigables para los adolescentes. Ya lo intentaron hacer 20 años atrás. Ahora lo van a volver a revitalizar. Pero lo fundamental es que en las farmacias van a haber farmacias amigables. Entonces, la industria química farmacéutica le va a entrar nuevamente al negocio de la anticoncepción, tan fructífero como le entraron hace 40 años con las señoras casadas. Ahora, con las jovencitas que se supone que no están casadas, y pido por favor que me den un segundo para mostrar 3 gráficas. Una es, ¿cómo le hago? A ella. A ver si. Ahí está. Pues ya pasaron las clases. Bueno, no importa. Y hoy la tecnología. Eso, ¿no? Entonces, ¿cuántas de las que fueron madres en la adolescencia? Las encuestas demográficas estudian en las que tienen 20, 24 años. ¿Cuántas fueron madres en la adolescencia? Y a ellas les preguntan si en el momento que se embarazaron estaban solteras o si estaban contadas, unidas, casadas, ¿no? 73% estaban unidas, casadas. O sea, antes entraban en las señoras casadas, ahora van a entrar en las adolescentes. 12% eran solteras, y esto va en aumento, cada vez sube más este porcentaje. Pero un porcentaje mayor que las solteras se casaron a partir del embarazo. Se juntaron, pues, se pusieron a vivir juntos. La siguiente es la pregunta. ¿A qué estratos sociales pertenecen esas mujeres que fueron madres en la adolescencia? 74% bajo, muy bajo. Sin embargo, la política gubernamental de hoy, siglo XXI, 2015, va dirigida al 25% restante. Y si me puedes pasar la otra gráfica. Esto es del censo de 2010, anterior era de la encuesta de la dinámica demográfica. Esto es del censo de 2010. A los 15 años, un 20% de las mexicanas no asisten a la escuela. A los 16, un tercio. A los 18, la mitad. Y a los 19, 2 tercios no asisten a la escuela. Entonces la política está hecha para unas adolescentes que no existen. Pero es un muy buen negocio.